Hola a todos, hoy tenemos la primer clase de lo que respecta a fisiología renal, donde vamos a ver las funciones de estos órganos, sus características anatomohistológicas, las estructuras más relevantes que poseen, el proceso de filtración glomerular, cómo se regula la actividad renal y la determinación de algunos parámetros renales que son útiles para el estudio de su función. Los riñones poseen diversas funciones, siendo una de las principales la excreción de productos metabólicos de desecho, como puede ser el caso de la urea o el urobilinógeno. La excreción también de sustancias extrañas al organismo, como puede ser drogas o fármacos que administramos de forma exógena. También regulan el equilibrio hidroelectrolítico y la osmolaridad plasmática, función relacionada directamente con la acción de distintas hormonas, como puede ser la hormona antidiurética, la aldosterona, el péptido natriurético auricular. Regulación de la presión arterial, función muy relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Regulan la calcemia, la fosfatemia y el metabolismo de estos iones, ya que intervienen en la reabsorción o excreción de los mismos. Son blanco de distintas hormonas encargadas de su regulación. Y también debemos recordar que a nivel de los riñones también se sintetiza, por un lado, vitamina D, relacionado con la regulación de la calcemia y la fosfatemia, y también por otro lado, los riñones son un órgano endocrino, ya que a este nivel se produce eritropoyetina, que es una glucoproteína encargada o relacionada con la función eritropoyética. Por supuesto, en lo que respecta a la excreción de diversas hormonas, vamos a observar que a través del sistema renal van a poder ser eliminadas del organismo las hormonas de tipo hidrosolubles. También los riñones poseen actividad gluconeogénica e intervienen en la regulación del equilibrio ácido-básico, ya que, por un lado, reabsorben grandes cantidades de bicarbonato y, por otro lado, son muy importantes las células intercaladas, que van a cumplir diversas funciones, ya sea en casos de acidosis o de alcalosis. En lo que respecta a la anatomía de este órgano, vamos a encontrar diferencias de tamaño, diferencias de superficie, ya que pueden ser lisos, pueden ser lobulados, ¿sí? Dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Y si realizamos un corte longitudinal de este órgano, vamos a observar, por un lado, la corteza externa y la médula interna. Aquí tenemos un gráfico de lo mismo, donde observamos la corteza, observamos la médula, que desembocan en la pelvis renal, a partir de la cual van a nacer los uréteres. En este gráfico también podemos observar la presencia de la unidad funcional del riñón, que es lo que conocemos como nefrón o nefrona. La sumatoria de los nefrones van a desembocar a nivel de la papila renal y estas, a su vez, desembocan en los cálices menores, cálices mayores y posteriormente en la pelvis renal. Como dijimos previamente, la unidad funcional del riñón es la nefrona, que posee una porción glomerular, que a su vez consta de un ovillo de capilares y de la cápsula de Bowman, y una porción tubular. Aquí tenemos dos cortes histológicos, donde en el corte izquierdo podemos observar la presencia de los distintos túbulos con su epitelio. Este es un túbulo distal, este es un túbulo proximal, donde a nivel del túbulo proximal podemos observar
y es muy importante ya que hace a su función, la presencia de este ribete en cepillo. Por otro lado, aquí tenemos el corte de un glomérulo, donde podemos ver el ovillo capilar, recubierto por la porción visceral, por la capa visceral de la cápsula de Bowman. Por otro lado tenemos la capa parietal de la cápsula y entre estas dos capas un espacio. La cantidad o el número de nefronas presentes en cada riñón va a ser variable según las distintas especies. Y a su vez, dentro de las nefronas, las podemos clasificar en nefronas de tipo corticales o yuxtamedulares, que a su vez la proporción de estas también van a variar según la especie de la que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de nefronas totales por riñón, en el caso de la vaca podemos decir que tienen 4 millones y en el caso de un gato tan solo 190.000. Pero tanto en el perro como en el gato, estas nefronas son todas de tipo yuxtamedulares, que como vamos a ver posteriormente, este tipo de nefronas hace, por ejemplo, que se pueda poseer una mayor capacidad en la concentración de orina. Aquí tenemos dos microfotografías electrónicas, donde del lado izquierdo, por ejemplo, observamos la capa parietal de la cápsula de Bowman y el ingreso al túbulo contorneado proximal. Del lado derecho podemos observar el ovillo capilar, el espacio de la cápsula de Bowman y la porción parietal de esta cápsula. En el caso de su capa visceral, en esta fotografía lo que podemos ver es la presencia de los podocitos que hacen a la funcionalidad e intervienen o son parte de la barrera de filtración. En lo que respecta a la irrigación de este órgano, la arteria renal es rama directa de la aorta. La arteria renal, a su vez, se va a subdividir en arterias interlobares, arterias arcuatas que discurren entre la corteza y la médula renal. Posteriormente vamos a encontrar arterias interlobulares, a partir de las cuales se van a originar las arteriolas aferentes. Luego de estas arteriolas vamos a encontrar a los capilares glomerulares. Posteriormente, arteriola eferente. Y luego los capilares peritubulares, que en el caso de las nefronas yuxtamedulares se van a denominar vasos rectos. Esta disposición es característica, ya que vamos a encontrar un ovillo capilar entre dos arteriolas. La porción cortical presenta una mayor irrigación en lo que respecta a la médula. El flujo sanguíneo renal aproximadamente irriga en un 90% a la corteza y en un 5 a 10% a la médula renal. Y en relación al flujo sanguíneo renal, este es del 20% del gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco. En lo que respecta a la inervación, principalmente a nivel renal, es de tipo simpática. Como dijimos previamente, podemos observar dos tipos de nefronas, corticales y yuxtamedulares. En el caso de las nefronas corticales, los glomérulos van a estar ubicados en la zona más externa o media de la corteza renal. Estas nefronas poseen asas de Henle cortas, lo que genera que posean
poca capacidad de concentración de orina. Y en este tipo de nefronas, los capilares peritubulares van a rodear y perfundir a los elementos corticales. Por otro lado, en el caso de las nefronas yuxtamedulares, los glomérulos van a estar ubicados en la zona interna de la corteza. Las asas de Henle en este caso van a ser muy prolongadas, muy largas, y esto les otorga una gran capacidad de concentración urinaria. En este tipo de nefronas, los capilares peritubulares van a adoptar la forma de vasos rectos que van a discurrir paralelos a las asas hasta la porción interna de la médula. Otra estructura importante a nivel renal es el aparato yuxtaglomerular, que está compuesto por una porción tubular, dada por la mácula densa, que son células especializadas pertenecientes al túbulo distal, encargadas de censar la concentración de sodio o de cloruro de sodio que llega a ellas. Por otro lado, la porción vascular está dada por las células yuxtaglomerulares, que pertenecen principalmente a la arteriola aferente y son las células encargadas de sintetizar y secretar renina. Esta enzima es el paso inicial en lo que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también se considera a las células mesangiales que están ubicadas entre estas estructuras, que tienen capacidad fagocítica, sintetizan y secretan prostaglandina, pero también poseen actividad contráctil, que también va a tomar importancia o va a ser relevante en el proceso de filtración. Y ahora ya pensando más en la función de los riñones, como puede ser la excreción de distintas sustancias o la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, vamos a comenzar a hablar de la formación de orina. En la formación de esta secreción se van a producir tres procesos: el de filtración, el de reabsorción y el de secreción. Cuando hacemos referencia al proceso de filtración, esto implica el filtrado del plasma a través de la barrera de filtración que vamos a ver posteriormente. Y si una sustancia solo sufre filtración, lo que vamos a observar es que lo que se denomina carga filtrada, que no es más que el producto del volumen de filtrado glomerular por la concentración plasmática de esa sustancia, va a ser igual a la carga excretada, que es el volumen minuto urinario por la concentración urinaria de esa sustancia. En el caso de que una sustancia únicamente sufra filtración a nivel renal, vamos a observar entonces que la carga filtrada va a ser igual a la carga excretada. Por otro lado, a nivel tubular, una sustancia puede ser reabsorbida o secretada. En el caso de sufrir reabsorción, lo que vamos a observar es que la carga filtrada de esa sustancia va a ser mayor a la carga excretada. Y esto va a estar dado porque parte de lo que se filtró de esa sustancia va a ser reabsorbido hacia los capilares peritubulares. En el caso de que una sustancia sea secretada,
lo que vamos a observar es que la carga filtrada de esa sustancia va a ser menor a la carga excretada. Esto implica que en el caso de esta sustancia va a haber secreción desde los capilares peritubulares hacia el líquido tubular. Y cuando hablamos de excreción en general, o para poder cuantificar la excreción de una sustancia, debemos realizar esta cuenta matemática, que no es más que conocer cuánto se filtró de esa sustancia, a eso quitarle la porción reabsorbida de la misma y por último adicionarle la cantidad secretada de esa sustancia. Los procesos que van a sufrir las distintas sustancias son muy variables, donde podemos observar, como en el caso de la glucosa, que por día se filtran 180 gramos y de estos 180 gramos no se excreta nada. A partir de esto podemos inferir que el 100% va a ser reabsorbido. Por otro lado, en el caso de la creatinina, podemos observar que la cantidad filtrada es de 1,8 gramos por día y esto es igual a la cantidad excretada. Lo que podemos inferir es que esta sustancia, dado que la cantidad filtrada es igual a la excretada, va a sufrir únicamente a nivel renal el proceso de filtración. Acá para reforzar lo que veníamos diciendo, en el caso de la glucosa, vamos a ver que se va a reabsorber en el 100% y en el caso de la creatinina en un 0%, pudiendo inferir que es una sustancia que únicamente se filtra a nivel renal, como concepto general. Y nuevamente recordamos que estos procesos van a variar dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando. En este caso, y a través de un ejemplo, para que puedan observar la capacidad que tiene el riñón no solo de recuperar distintas sustancias, como también de recuperar agua, y de esta forma intervenir en el equilibrio hidroelectrolítico del individuo. Como vemos en un perro de 10 kilos, con un estado normal de hidratación, que por día produce un volumen de filtración de aproximadamente 54.700 mililitros y que finalmente la producción diaria de orina, como mínimo, es de medio litro. Este es un ejemplo gráfico a partir del cual podemos ver entonces la gran capacidad que posee el riñón, tanto de recuperar sustancias como pueden ser iones, pero también su importancia en la recuperación de agua. Y ahora volviendo a hablar de filtración y de un parámetro que es el volumen de filtrado glomerular. Como concepto, debemos saber que de todo el plasma, de todo el flujo plasmático renal que llega a los glomérulos, solo un 20% va a sufrir filtración. Y de hecho, del líquido filtrado, de este ultrafiltrado, su gran mayoría va a ser nuevamente reabsorbido hacia los capilares peritubulares. Por ende, del flujo plasmático renal que recibe el glomérulo, vamos a ver que el 99% va a volver, va a retornar a la circulación sistémica y que únicamente un 1% va a ser excretado. Otro concepto también importante es que el principal
sitio de reabsorción es el túbulo contorneado proximal, donde se va a reabsorber el 65-70% del ultrafiltrado. Esta reabsorción es independiente del estado de hidratación del animal. La filtración de una sustancia va a depender tanto de su tamaño como de la carga que posea. En el caso de su tamaño, el límite es de 70 kilodalton. Observamos que la albúmina tiene un peso levemente inferior, pero como otra de las variables que influye es la carga, y las proteínas suelen estar cargadas de forma negativa, vemos que esta sustancia no tiende a ser filtrada o tiene una muy baja capacidad de filtración. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con el agua o con el sodio. Entonces, vamos a decir que las sustancias que poseen un peso molecular mayor a 70 kilodalton o que estén cargadas negativamente, no van a poder sufrir el proceso de filtración. Y el que algunas sustancias puedan ser filtradas o no, ocurre justamente gracias a la presencia de la barrera de filtración. Esta barrera se encuentra conformada por el endotelio capilar glomerular, que es de tipo fenestrado, que presenta poros y está cargado de forma negativa. Por otro lado, por la membrana basal glomerular, que posee una fuerte carga negativa, es muy rica en proteoglicanos y es la principal barrera para la filtración de proteínas. Esta membrana es de tipo continua. También la barrera está conformada por las células epiteliales de la cápsula de Bowman, que son los podocitos, que están separados por poros de hendidura y también están cargados negativamente. Y dentro de esta barrera incluimos a las células mesangiales, que al tener capacidad contráctil pueden modificar la superficie de los capilares glomerulares. El volumen de filtrado glomerular va a ser determinado por la presión efectiva de filtración y por el coeficiente de filtración. La presión efectiva de filtración es un juego de presiones hidrostáticas y oncóticas a nivel tanto del capilar glomerular como a nivel de la cápsula de Bowman. Y el coeficiente de filtración se relaciona con el área y la permeabilidad de la superficie filtrante. Y está relacionado justamente con las células mesangiales y con la capacidad contráctil que poseen las mismas. Entonces, el volumen de filtrado glomerular lo podemos calcular como el coeficiente de filtración por la presión efectiva de filtración. Esta presión efectiva de filtración está dada por las fuerzas de Starling, que son las fuerzas que favorecen la filtración y las fuerzas que se oponen a la filtración, que no es más que presiones hidrostáticas y oncóticas a nivel del ovillo capilar y a nivel de la cápsula de Bowman. El otro factor, el coeficiente de filtración, dijimos que podía ser modificado, puede disminuir o puede aumentar, y de esta forma alterar o influir sobre el flujo plasmático renal. Y como sustancias que, por ejemplo, favorecen la contracción de las células mesangiales y por ende la disminución de este coeficiente, podemos nombrar a la hormona antidiurética, angiotensina 2, endotelinas, tromboxano. Y como factores que favorecen, que aumentan este coeficiente de filtración, podemos nombrar al péptido natriurético auricular, prostaglandina E y dopamina, entre otros. Entonces, en lo que respecta
a la presión efectiva de filtración y las fuerzas de Stirling. Dijimos que tenemos dos presiones hidrostáticas y dos presiones oncóticas, unas a nivel capilar y las otras a nivel de la cápsula de Bowman. Las presiones que favorecen la filtración es la presión hidrostática capilar y la presión oncótica a nivel de la cápsula de Bowman. Y las presiones que se oponen a la filtración son la presión oncótica capilar y la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman. En el caso de la presión hidrostática capilar, esta presión posee un valor constante o relativamente constante de 45 milímetros de mercurio. La presión oncótica a nivel capilar va aumentando del extremo aferente al extremo eferente, desde un valor de 20 a uno de 35 milímetros de mercurio. A nivel de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática posee un valor de 10 milímetros de mercurio y la presión oncótica es cercana a cero, ya que dijimos que las proteínas no pueden filtrar, aunque es cierto que hay una pequeña proporción de proteínas que sí sufre filtración. En este caso tenemos graficado los cambios que sufre la presión efectiva de filtración a lo largo del capilar glomerular. Como dijimos previamente, en el caso de la presión hidrostática capilar, esta se mantiene constante en un valor aproximado de 45 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión oncótica capilar, vamos a ver que va aumentando su valor desde el extremo aferente al extremo eferente, yendo de un valor de 20 a uno de 35 milímetros de mercurio. Esto hace que la presión efectiva de filtración en el inicio del capilar glomerular posea un valor de 15 milímetros de mercurio y en el extremo eferente un valor de 0 o cercano a 0. Este comportamiento es característico del sistema renal, de un capilar glomerular, que es justamente lo opuesto a lo que ocurre en un capilar sistémico. En un capilar sistémico, lo que podemos observar es que justamente la presión que se mantiene constante es la presión oncótica y la presión que sí varía es la presión hidrostática, que es mayor en el extremo arterial y es menor en el extremo venoso. Repito, este es un concepto importante a nivel de los capilares glomerulares, ya que se comportan de manera distinta, diferencial a lo que ocurre en un capilar sistémico. Acá graficamos justamente lo que dijimos previamente, donde observamos que la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular no se modifica, a diferencia de lo que ocurre a nivel sistémico. Y esto justamente es característico a nivel renal y va a estar dado gracias a la autorregulación, a un sistema intrínseco de autorregulación que vamos a ver posteriormente. Entonces, en lo que respecta a la regulación de la función renal, podemos hablar de dos grandes mecanismos, uno nervioso y uno humoral. Y dentro del humoral podemos nombrar un mecanismo intrínseco y otro extrínseco, que el mecanismo extrínseco hace referencia al efecto que tienen las glándulas suprarrenales, el hipotálamo y el corazón sobre la función renal. La regulación nerviosa va a estar dada principalmente por eferencias de tipo simpática. El sistema nervioso simpático va a ejercer su acción, sobre todo actuando sobre receptores de tipo beta 1 y alfa 1.
Los receptores beta 1 van a favorecer la síntesis y secreción de renina, y los alfa 1 van a generar la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente. Además de este tipo de fibras eferentes simpáticas, tenemos fibras aferentes sensoriales, y aunque no hay fibras autonómicas parasimpáticas, sí se observó que hay receptores para acetilcolina, y de hecho si se instila este neurotransmisor, se observa una potente vasodilatación. Además, como neurotransmisores actuantes, podemos nombrar al neuropéptido I, neurotensina, VIP y somatostatina, entre otros. En lo que respecta a la regulación humoral, en este momento vamos a hablar de la regulación intrínseca o autorregulación renal. Y con respecto a la regulación extrínseca, vamos a hacer referencia al péptido natriurético auricular y al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Antes de hablar de la autorregulación renal, vamos a ver cómo los cambios en el calibre de las arteriolas aferente o eferente modifican la resistencia vascular y de esta forma afectan o determinan el flujo plasmático renal y el volumen de filtrado glomerular. En el caso de observarse, de producirse una vasodilatación de la arteriola aferente, lo que vamos a observar es un aumento tanto del flujo plasmático renal como del volumen de filtrado glomerular. Por otro lado, si en este caso ocurriera una vasoconstricción a nivel aferente, vamos a ver una disminución, tanto del flujo plasmático renal como del volumen de filtrado glomerular. Bien, ahora, en el caso de la arteriola eferente, lo que vamos a observar ante una vasodilatación de la misma es que el flujo plasmático renal va a ser mayor, pero el volumen de filtrado glomerular va a ser menor. Por otro lado, si ocurre una vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que observamos es que el flujo plasmático renal cae y que el volumen de filtrado glomerular aumenta. Ahora sí, hablando de la autorregulación renal, es un mecanismo que en sí mantiene constante la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, para de esta forma mantener constante el flujo plasmático renal y el volumen de filtrado glomerular. Esta autorregulación se da dentro de un rango de presión arterial sistémica, que este rango puede variar según el libro del que lean. En este gráfico, por ejemplo, el rango va de los 80 a los 180 milímetros de mercurio. Pero hay otros libros que hablan que el rango inferior, que el valor inferior, es de 40 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial cae por debajo de este valor, se ve una isquemia a nivel renal. La autorregulación renal o regulación intrínseca se explica principalmente a través de dos teorías. Una es la del mecanismo miogénico y la otra es la de la retroalimentación túbulo-glomerular. En el caso del mecanismo miogénico, lo que ocurre es que ante un aumento de la presión arterial se produce una distensión de la arteriola aferente. De esta forma se estimulan canales mecanosensibles, la célula se despolariza, se activan canales de calcio, aumenta el calcio intracelular y esto genera la vasoconstricción de la arteriola aferente. Este mecanismo es de respuesta rápida
Y esta respuesta se observa entre los 3 y los 10 segundos con su efecto máximo. En el caso de la retroalimentación túbulo-glomerular o feedback túbulo-glomerular, la máxima respuesta va a estar dada entre el minuto y los 2 minutos de estimulado este mecanismo. Y lo que ocurre es que a nivel de la mácula densa se va a censar la cantidad, la concentración de sodio o de cloruro de sodio que está llegando. Y de esta forma va a determinar el diámetro de la arteriola aferente. En el caso de que el volumen de filtrado glomerular aumente y por ende la concentración de sodio que arriba a la mácula densa también, en este caso se va a enviar una señal que va a terminar generando a nivel de la arteriola aferente su vasoconstricción. Esta señal todavía es desconocida, pero se cree que puede estar generada por la adenosina. Entonces, por ejemplo, en el caso de un aumento de la presión arterial sistémica, esto va a llevar a un aumento en la presión arterial a nivel renal, a nivel de la arteriola aferente, a nivel del capilar glomerular, lo que va a favorecer la filtración glomerular con el consiguiente aumento del volumen de filtrado glomerular. Esto va a hacer que a nivel del túbulo distal, a nivel de la mácula densa, llegue una mayor concentración de sodio o de cloruro de sodio. Y esto va a generar la liberación de sustancias vasoconstrictoras, con la consiguiente contracción de la arteriola aferente, para de esta forma disminuir la presión hidrostática glomerular y restablecer las presiones normales. De esta forma, lo que se busca y lo que se obtiene es minimizar los cambios en el volumen de filtrado glomerular. Y en relación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, este sistema se inicia justamente con la liberación de esta enzima, la renina, que se sintetiza como una preprorenina. Su liberación se va a ver estimulada por estímulo simpático sobre receptores beta 1. Por otro lado, por efecto de los vasoreceptores vasculares renales o por el mecanismo de la mácula densa, cuando en este caso sensa una disminución en la concentración de sodio o de cloruro de sodio. Como factores que disminuyen la liberación de renina, podemos hablar un aumento de presión de perfusión a nivel de arteriola aferente, un aumento en la carga filtrada de sodio, ¿sí? Una mayor llegada de sodio a la mácula densa, y distintas hormonas como son la angiotensina 2, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. La función de la renina es la de transformar el angiotensinógeno, esta proteína de origen hepático, en angiotensina 1. La angiotensina 1, a nivel pulmonar, va a ser transformada por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, de mayor potencia, que va a tener diversos efectos en el organismo, que ahora vamos a ver, pero a grandes rasgos va a favorecer la liberación de hormona antidiurética, que va a ejercer su efecto a nivel renal, y a nivel de la corteza de las glándulas adrenales, la liberación de aldosterona, también con efecto renal. La angiotensina 2 actúa en diversos órganos. Favorece, por ejemplo, la acción del sistema nervioso simpático, ya que aumenta la síntesis y liberación de catecolaminas y a su vez evita o inhibe su recaptación. Favorece la liberación de hormona antidiurética, de adrenocorticotrofina,
favorece la ingestión de sal, la sensación de sed. A nivel cardíaco, es taquicardizante, es inotrópica positiva, tiene una acción trófica sobre los cardiomiocitos. A nivel de las arteriolas, es uno de los principales vasoconstrictores del organismo, posee una gran potencia. A nivel de las glándulas adrenales, estimula tanto la síntesis como la liberación de aldosterona de la zona glomerular de la corteza. Y a nivel renal, tiene diversos efectos, como son disminuir el KF al contraer las células mesangiales, favorece la reabsorción de sodio, genera inhibición con respecto a la liberación de renina. Tiene efecto vasoconstrictor tanto a nivel de la arteriola aferente como eferente. Pero lo que ocurre es que a nivel de la arteriola aferente va a haber liberación local de sustancias vasodilatadoras. Y es por esto que, como efecto neto de la acción de la angiotensina 2, vamos a observar vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, con el consiguiente aumento del volumen de filtrado glomerular y disminución del flujo plasmático renal. Esta hormona puede actuar sobre dos tipos de receptores, los AT1 y AT2. Los AT1 están relacionados con estos efectos principales, se asocian a proteína GQ con el consiguiente aumento del inositol trifosfato, diacilglicerol y aumento de la concentración de calcio intracelular. Y los receptores de tipo AT2 están ubicados principalmente en tejidos embrionarios. Último componente de este sistema, la aldosterona, es una hormona derivada del colesterol de tipo esteroidea. Por ende, a nivel plasmático, la vamos a encontrar principalmente unida a proteínas, albúmina y transcortina. Posee una vida media de unos 15 minutos aproximadamente. Esta hormona posee receptor a nivel citosólico, aunque también encontramos receptores de membrana. Y estos receptores, los receptores MR, más allá de encontrarlos a nivel renal, los vamos a ubicar a nivel colónico, glándulas parótidas, glándulas sudoríparas, y estos receptores pueden ser estimulados por los glucocorticoides, pero en muy altas dosis. A nivel del túbulo colector y porción final del túbulo distal, vamos a observar que ante la acción de la aldosterona se va a dar una reabsorción de sodio y secreción tanto de potasio como de protones. Y esto está dado, ya que esta hormona esteroidea, que favorece la inducción génica, la transcripción y por ende la traducción posterior de proteínas, va a favorecer, por un lado, la presencia de la sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana vasolateral y por otro lado, la presencia de canales de potasio, los ROM-K, como también de sodio, los ENaC. La presencia de angiotensina 2 o de una hiperpotasemia van a ser los principales estímulos para la liberación de aldosterona. Por otro lado, la ACTH tiene un efecto permisivo en su síntesis, ya que interviene en la activación del paso de colesterol a pregnenolona. Como factores que disminuyen su liberación, podemos hablar de la dopamina y del péptido natriurético auricular.
En relación al péptido natriurético auricular, como lo dice su nombre, es un péptido de origen auricular. Los principales estímulos para su liberación van a ser la distensión auricular, de forma secundaria un aumento de la presión arterial. Y también, como lo dice su nombre, este péptido va a tener un efecto natriurético. Esto implica que aumenta la diuresis, ya que tiene un efecto inhibitorio sobre la liberación de ADH, y aumenta la natriuresis. Antagoniza al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inhibe la reabsorción de sodio, evita la acción de la aldosterona, inhibe también la liberación de renina. A nivel arteriolar, genera vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. Y por otro lado, aumenta el coeficiente de filtración, ya que tiene un efecto relajante sobre las células mesangiales. Y solo para nombrar algunas otras sustancias vasoactivas a nivel renal, podemos nombrar como sustancias vasodilatadoras a la dopamina, prostaciclina, óxido nítrico, y como sustancias vasoconstrictoras al tromboxano A2 y a la endotelina 1. Ya para finalizar, vamos a ver la determinación de algunos parámetros renales que son útiles para poder evaluar la funcionalidad renal. Estos son flujo plasmático renal, volumen de filtrado glomerular, fracción de filtración, carga filtrada, carga excretada y excreción fraccional. El clearance o depuración de una sustancia lo utilizamos, por ejemplo, para conocer el manejo renal de una sustancia con respecto a otra, o para medir la capacidad que tienen los riñones para eliminar sustancias a partir del plasma. Como definición de clearance, decimos que este es el volumen de plasma completamente depurado de una sustancia por unidad de tiempo, que generalmente usamos 1 minuto, y en relación a la masa corporal. Para poder determinarlo, debemos conocer la concentración urinaria de la sustancia. Este dato multiplicarlo por el volumen minuto urinario y esto dividirlo por la concentración plasmática de la sustancia. Las unidades de clearance son mililitro por minuto. Dependiendo del trazador que utilicemos, podemos, a través de la determinación del clearance de esa sustancia, conocer el volumen de filtrado glomerular o el flujo plasmático renal. Si realizamos el clearance de inulina, podemos conocer el volumen de filtrado glomerular, ya que esta sustancia a nivel renal, el único proceso que sufre es el de filtración. En la clínica diaria, más allá de usar inulina, lo que se suele utilizar es la creatinina, ya que es un compuesto endógeno, por ende no hay que administrarlo al animal, y eso hace mucho más fácil su determinación. Es cierto que en el caso de la creatinina hay una leve secreción de la misma, pero esta no es importante. Entonces, para conocer el volumen de filtrado glomerular, vamos a realizar ya sea el clearance de inulina o el clearance de creatinina. Por otro lado, si determinamos el clearance del ácido paraminopúrico, lo que vamos a estar conociendo en ese caso va a ser el flujo plasmático renal. Y esto está dado ya que el ácido paraminopúrico
sufre filtración en una parte, pero la parte que no se filtró va a ser secretada completamente antes de abandonar el riñón. Es por eso que esta sustancia se utiliza para conocer el flujo plasmático renal. Otro parámetro que podemos determinar es la fracción de filtración, que no es más que la relación entre el volumen de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Y me indica qué proporción o qué porcentaje del flujo plasmático renal sufre filtración. El valor arrojado es de aproximadamente un 20%. Y se calcula como el clearance de inulina o de creatinina sobre el clearance de ácido paraminopúrico. Por otro lado, la carga filtrada, que se mide en miligramos por minuto, me indica cuánto de una sustancia filtra el riñón en un minuto y se calcula como la concentración plasmática de esa sustancia multiplicada por el volumen de filtrado glomerular. La carga excretada, que me indica cuánto de esa sustancia elimina el riñón en un minuto, se calcula como la concentración urinaria de esa sustancia por el volumen minuto urinario. Y por último, la excreción fraccional o depuración instantánea es la relación entre el clearance de una sustancia y el clearance de inulina o de creatinina. Esta relación puede arrojar distintos valores y lo que me indica es el efecto neto que sufre esa sustancia a nivel renal. En el caso de que el valor sea de 1, esto implica que el clearance de esa sustancia es igual al clearance de inulina, por lo tanto, la sustancia se va a comportar de la misma forma que se comporta la inulina a nivel renal. Si el valor es de 1, implica que esta sustancia sufre filtración. En cambio, si el valor es menor a 1, lo que vamos a decir o lo que podemos conocer es que esa sustancia de forma neta sufre proceso de reabsorción. Y si es mayor a 1, podemos decir que como proceso neto va a haber secreción de esa sustancia. Por otro lado, si la relación me arroja un valor igual a 0, ¿qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la glucosa? Esto implica que la sustancia se filtró y se reabsorbió completamente. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta clase les haya servido.